Premio de Poesía José Antonio Torres. Título: La luz alucinada. Lema: Paisaje con figura. Autor: Lázaro Domínguez Gallego. Es un poema para un pintor universal, un pintor de Tomelloso, para Antonio López Torres. Decía Francisco Nieva que Antonio López Torres es un artista de su propia esencia, que ha vivido para pintarla. La luz alucinada. Acercarme a tu frente y ver la Mancha, sus eras y sus niños sublimados, la esencia de la tierra, Tomelloso, el alma de la luz, todo el paisaje transparente con rostro, los ardidos horizontes, la música del aire resbalada, desnuda, siempre cálida. Ver pinceles movidos por un ángel que retrata con éxtasis la vida, haciendo incorporal, celeste casi, la sencilla belleza incontenible. Cerrar la luz en vilo entre los ojos, paladear el sol entre los dedos, poblar la soledad con mucho aliento, encumbrar la armonía, los senderos perdidos, los vientos sosegados, inocentes. ¿Te hería el alarido del silencio que el horizonte vierte en calmos surcos? ¿Se calaban tus huesos con el perfil de rostros definidos? ¿Se cuajaba en asombros el sol de tus vidrieras poderosas? En tus dedos de manos consentidas te cabillan las gentes de tu tierra, tanta sombra de luz exuberante, el eco del silencio, campo y campo, la piedra, el viento, el árbol, los perfumes agrestes tan concretos. La Mancha entera estaba en tu mirada, izada, columbrada como en su albor primero. ¿O acaso algún relente anochecido, alguna claridad, alguna línea rural, solo respiro quedó fuera? Señero de la luz alucinada, donde limpio se ordena en belleza el paisaje con figura. Nunca otra piel hallamos que la tuya cuando se trata de poner espacio al verde, al amarillo, al sol, al aire. Sobre esta redondez de luz manchega, nunca un hacer hallamos como el tuyo para que dancen sorprendidos ojos. Don Lázaro Domínguez Gallego recibe el premio también de manos de la reina. Llegamos al momento culminante del certamen. El mantenedor de esta edición es alguien tan próximo y tan nuestro como el poeta Valentín Arteaga. Nacido en Campo de Cristana en 1936, estudió Humanidades en el Seminario Diocesano de Ciudad Real. A los 20 años marchó a Palma de Mallorca, ingresando en la Orden de Clérigos Regulares Teatinos y cursando estudios de filosofía. En 1958 obtuvo con su primer libro de poemas, La Esperanza del Barro, el premio Juan Alcover, de los premios Ciudad de Palma. A finales de 1959 pasó a vivir a Roma, donde se licenció en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y cursó estudios de cine y literatura,
dio conferencias y trabajó en el campo de la educación de la juventud. Pasó un año en Mahón, Menorca, para posteriormente marcharse a Madrid, donde permaneció más de una década, siendo miembro de los grupos literarios Síntesis y Juan Alcaide. Fundó también el taller de poesía del Ateneo Popular de Torrejón de Ardoz. Durante más de 6 años, como todos sabemos, residió en Tomelloso, donde fundó el grupo artístico y literario Jaraíz, dedicándose de lleno a la promoción cultural. Ha obtenido, entre otros premios, el Ciudad de Cuenca, Ciudad de Linares, Jorge Manrique, Florentino Pérez Envid, Teresa de Jesús, Bahía, Gerardo Diego y el más reciente internacional Villa de la Roda. Ha sido traducido al alemán y al italiano. Se ha escrito una tesis doctoral sobre su obra. Es, como todos sabemos, director de los cuadernos de poesía y pensamiento El Carro de Bronce. Don Valentín Arteaga, cuando quiera. Amigos y paisanos de Tomelloso, a la paz de Dios. Quien ahora os ha de dirigir la palabra tiene bien sabido que, según las usanzas antiguas, el menester u oficio de mantenedor de las fiestas literarias consistía precisamente en eso, en mantener. Pero decidme, ¿qué va a mantener este servidor en esta feria, no ya de cachivaches, aperos, taburetes de anea, pienso para las caballerías, bengalas de colores para debajo del balcón de la alcaldesa, trévedes para el fogón de las cocinillas, albarcas para los gañanes, lebrillos para el zurra o pleita para los aguarones de la sed, sino fiesta de versos encendidos y narraciones literarias para que el corazón no decaiga todavía. Se mantienen perfecta y elegantemente solos quienes han ganado este año, como Dios quiere y manda, en justicia, quiero decir, los premios José Antonio Torres, Francisco García Pavón, Eladio Cabañero, Ángel López Martínez y Félix Grande. Acabamos ahora mismo de escuchar con deleite, con sobrecogimiento, con emoción, con creciente interés, sus bellísimos poemas y sus extraordinarias narraciones, y de verdad que aquí ya no hay nada que mantener. Esta fiesta de las letras de Tomelloso quisiera haber llegado aquí como peregrino, e ir, si se me deja, de romería, romeros somos todos, hasta el santuario de la memoria de este pueblo especialísimo y subyugante. Pero antes, como no, déjeseme, para copiar valor y para que su luz y su hermosura me mantengan firme en el camino, mirar y admirar a este corro adorable de muchachas de Tomelloso que nos presiden la palabra y el júbilo en esta tarde excepcional. A ellas quiero, lo primero de todo, ofrecer un manojo de seguidillas de loor y embelesamiento inicial. Niñecitas del aire, perfil del día, en mis brazos os traigo lo que tendría, no lo que tengo, racionado de estrellas, al pueblo vengo. El sol en vuestra cara, deme su amparo. Si sus lindes me faltan, lo llevo claro. Vengo a ofreceros repretada la alforja de mis luceros, lucerillos candeales. Qué jubiloso este pan repartido del Tomelloso. Ronda el aire, en el aire la luz entera. Niñecitas del trigo, ¿qué más quisiera? Jamás es tarde que desmigar la hogaza, donde nos arde tanto sol en los ojos y en vuestra boca. La llanura, si os mira, se vuelve loca. Loco y poeta,
con vosotras, mis niñas, nadie se meta. Como haces de espiga, vais por la mancha, mientras Dios en sus carros la luz ensancha. Y a solespones saca el pueblo las luces de sus velones. Os velarían, niñas, 100.000 candiles si no les regañasen los alguaciles. ¿Quién la cogiera vuestra mano, muchachas, en primavera? Que aunque es verano, saltan chorros de flores de vuestra mano. Mi reina y dama, Tomelloso se pone total en llamas. Se han quedado los cielos sin cantarillas. Yo os requiebro y os canto por seguidillas. Y ahora sí, reina y damas, autoridades del concejo, mandamases del Común de la Mancha, envidiables y admirados poetas y escritores, gente cordial de Tomelloso, amigos todos, ahora ya puedo, mantenedme desde este instante vosotros, emprender la andadura. Vamos a hacer el elogio de la añoranza, porque es nuestra voluntad no quedarnos sin pueblos nunca. Cuando, aunque sea solo un poquito, se desportilla la memoria, sentimos cómo se nos señalan las cicatrices de los recuerdos. El hombre es un ser enormemente insatisfecho que recuerda. Por los peldaños de los recuerdos vamos subiendo hasta los prodigiosos desvanes de la memoria. Vamos a hacer el elogio de la memoria porque es nuestra voluntad no quedarnos sin palabras nunca. Cuando aunque sea solo un poquito, se nos descascarillan las suaves porcelanas de las palabras, sentimos que algo profundamente nuestro se nos desbarata y destruye. El hombre es un ser enormemente necesitado de supervivencia. Iluminados con el quinqué de las palabras, es posible transitar por las oscuridades de la vecindad y de la alegría que claman su voluntad de sobrevivir. Vamos a hacer el elogio de un pueblo, porque es nuestra voluntad no extraviarnos nunca por las aspiraciones del corazón. Cuando, aunque sea solo un poquito, se nos constipan las cuatro esquinas del corazón, sentimos que de poco nos sirve ya el petril de la Iglesia. El hombre es un ser cordialísimo que tiene mucha necesidad de significaciones. Por las glorietas y las calles de los sucedidos de la historia, caminamos amparados del anonimato y de la indiferencia. Vamos a hacer el elogio de la literatura de Tomelloso, porque tiene este pueblo voluntad de no quedarse en el cruce y entrecruce de las tierras de la Mancha como lugar que ni siente ni padece. Cuando un pueblo canta y cuenta lo que cuenta y canta Tomelloso, ocurre que la añoranza y los recuerdos y la memoria y las palabras se convierten en pasamanos para no caer en los derrumbaderos del olvido. Procuremos, pues, no olvidarnos de nada ni de nadie para que Tomelloso siga siendo lo que es. Un pueblo con una antigua y sagrada memoria rural que brinda fervorosamente por el futuro, porque de quienes recuerdan es el mañana. Mañana, si la luz nos asiste, seremos siempre lo que hemos sido. Vamos a ver si nos decidimos a ser gente de memoria. La memoria nos modela y configura tal y como ahora mismo somos. Mantienen nuestros huesos en pie los huesos muertos de nuestros difuntos. Somos puñadillos de tierra sobre otros puñados de tierra. Y nuestros apellidos están emocionadamente injertados en otros apellidos. Nuestras palabras nos vienen regaladas por otras palabras.
el idioma supone un hermoso y desconcertante parentesco. Y la poesía es un acontecimiento sagrado. Otras tardes como esta, otras mujeres y otros hombres como nosotros deambularon por aquí y por su legado y por su herencia resistimos. A nosotros nos sucederán otras generaciones. La memoria va pasando de mano en mano, como un inmérito y asombroso estandarte de esperanza y de continuidad. La esperanza y los caminos se nutren de la memoria. Acordarse es también ponerse de acuerdo, o sin fidelidad permanente careceríamos de pueblos. Merced a la literatura los pueblos se salvan y los pueblos continúan. Necesitamos, pues, de la literatura como de los panes y del tonel que los viñeros para su labor requieren. La literatura no es un añadido ni un adorno, de la misma manera que la fiesta de las letras no es una celebración exterior más de las ferias. Celebramos la fiesta de las letras para tocar con la yema de los dedos la palpitación de la antigua y sagrada memoria rural de un pueblo de España que en el corazón de la mancha secular anhela la fidelidad a sus raíces. Nuestra tarea y nuestro oficio de esta tarde son oficio y tarea gozosamente saludables, porque el acto de desabrochar el interior de las palabras es un acto de gran milagro y de gran recomendación. Volvemos siempre allá de donde venimos, de la antigua y sagrada memoria rural de Tomelloso. Llega siempre hasta el respiro del corazón esa emocionante y gozosa nostalgia de infinito que poseen a manos llenas los habitantes todos de esta asombrosa y asombrada demasía, perforados como van o como vienen por la anchura de su paisaje. Los habitantes de Tomelloso suelen ir por la memoria y la lejanía de su paisaje, como si su tarea no fuese otra que la de sostener el trasluz y la nostalgia de las palabras. Todas las palabras se dicen, se proclaman, se pronuncian y cantan, a ver si tienen capacidad de disponernos para la ceremonia, aunque hay también palabras y palabras. Las palabras del peregrino de esta tarde desean ser palabras de bendición y de alabanza. La palabra es una fiesta que bendice la alabanza de estar donde debíamos. ¿Y dónde estamos, peregrino? El corazón pregunta. Estamos en casa, corazón. El peregrino responde. El novelista italiano Carlo Levi escribe que la gran tragedia del mundo moderno radica en la pérdida del hogar. ¿Acaso sea escalofriantemente cierta esta afirmación? Y sin embargo, nos queda la palabra. La palabra tiene mucho de encuentro permanente con las raíces pedernales del ser y con la mesa encendida del corazón. Va convencidísimo el peregrino que en Tomelloso está encendida la mesa del corazón porque no queremos que se pierdan ni el hogar ni la palabra. Algo de esto nos deseaba decir Félix Grande cuando sugería que ejercer el poema es una forma de estar arrebujado en nuestra especie. ¿Cómo emociona esta tarde echarnos sobre el hombro los caminos de la llanura y el vocabulario para tratar de conseguir que los poetas tengan cabida en el corro del zurra y el entretenimiento del espíritu? Porque sin espíritu no hay casa, ni taburetes, ni un alambor blanco de cal donde disponer los vasos de la alegría. Hay que estar, pues, corazón peregrino, permanentemente retornando al país de las viñas
con la indefinible ilusión arrebatada de que los trenes del Ladio crucen por Río Záncara, trayéndonos a la memoria el sentimiento y el azulerío de la casa. El privilegio que la memoria concede es el de reconducirnos siempre a casa. La habitación del hombre es la palabra. Sin palabras no habría ni peregrinaciones, ni amanecidas, ni posibilidad tampoco de comprensión, ni el imperioso arrebato de regresar hacia las fuentes primordiales de la sed primera, porque el agua, paisanos, como dijese Ángel Crespo, en la Mancha, en los campos y lugares de la Mancha, el agua nos viene siempre de las nubes. Esta es tarde de la palabra en Tomelloso, como si dijéramos tarde de paisanaje y comprensión general, de desechar malos augurios y comprender que el sol es patrimonio de todos, puesto que donde hay fiesta, las sombras pertenecen a los desheredados. Y aquí Dios abraza a todos los vecinos con dulcísima ternura en los quicios más profundos de las casas, porque el amor en Tomelloso jamás olvida. O hasta mañana, compañeros, para ver cómo todos los días amanece aquí más temprano. Tiene que amanecer cada día más temprano por aquí, para que no nos pille desprevenidos la indulgente y dulcísima intemperie de ser hombres para la palabra y de la palabra. Si amanece siempre que el pájaro de una palabra poética nos revuela por la bóveda del cielo interior, estamos aquí, en el verano resplandeciente y volado de esta tierra, deseando que no cese nunca la palabra. Con ella y por ella no estamos desasistidos y jamás experimentaremos la tragedia de la pérdida del hogar. Nuestra casa es la poesía. Queremos que en ella quepan todos cuantos van peregrinando por la vida en busca del más, de esa inmerecida hogaza de esperanza que no cesa y siempre atiende y constantemente aguarda con el dintel del beso prevenido, con las columnas del patio temblándole en la sangre, sosteniendo con firmeza la santidad de la memoria y la inocencia redentora de la melancolía que los recuerdos afirman. De modo que afirmaremos los recuerdos para poder ser así habitantes gloriosos de Tomelloso, o habitantes todavía de este pequeño planeta asustado que aún tiene la añoranza de la tribu común, porque un pueblo es siempre recuerdo y profecía de todos los pueblos. Esta tarde de fiesta general y diferente en Tomelloso, porque estamos arrimando una silla en torno a la palabra y a la memoria. El día en que no nos quede memoria, no tendremos tampoco ni sillas ni palabras para la fiesta, y Antoñito no podrá ya rebuscar por los desconchones del tiempo la menesterosidad de los relojes sin horas sobre las cómodas de las cocinillas y los cuartos de estar de Tomelloso. O el tío, don Antonio, no podría acordarse más de los niños en las eras, ni de los pajarillos que sabían poner lisas las lejanías de las mañanas por los campos de la Garza, mientras esperan sus tablillas franciscanas, el examen de conciencia y la paz final de la resurrección. Y es tiempo futuro. Ese es, precisamente, el alborozo y la sugestión emocionante de la fiesta. Hacemos fiesta cada vez que somos capaces de tomar entre las manos todas las lluvias y los vientos, todas las torrenteras del sol entre las manos, todos los carros de la vendimia y los sonetos al vino desahuciado, toda la inmensa y resplandeciente y redonda pintura de Francisco Carretero y toda la religión sapiencial de los hombres y mujeres
de Tomelloso para convertirlas durante esta tarde diferente en realidad de presencia y en profecía de futuro, porque la memoria da luz a lo porvenir, con lo cual es preciso tomellosear más los modales, hacer profesión de tomelloserío y ejercer coherentemente de manchegos, puesto que aquí comienza el mundo para que cada uno de nosotros empiece también. En el principio fue la palabra. Por eso en el principio también confesaba el peregrino que hay fiestas y fiestas, como hay pueblos y pueblos. Los pueblos se salvan siempre por la palabra. La palabra, ha escrito Luis Rosales, es un milagro constituyente. Y si no somos capaces de echar milagros a voleo, ¿para qué la peregrinación y para qué la esperanza? Nos dirigimos a la memoria de Tomelloso para cosechar más voluntad de vida. Llegamos a Tomelloso hoy por los caminos del milagro y de la palabra, a ver si, como anhelara Eladio, por fin salva un verso a una persona. Por fin salva un verso a una persona y no se le quedan las viñas muertas de la memoria a ninguno de los habitantes queridísimos de este lugar al sol, de estos sublimes rodales en los que dijérase que la claridad se desborda por los finales más últimos de esta llanura inabarcable, o por aquí quien no se acuerde de las ancestrales y misteriosas emociones de la especie es todavía un descreído y sin fe no hay continuación que valga. Hay pueblos cuyo paisaje y paisanaje se le quedan al peregrino tatuados en la piel de la memoria para siempre. Con el tiempo, cuando acuden los profundos y dulces recuerdos del pasado hasta las ventanas del alma, tales pueblos se nos entregan con muchísimo más sol, brillando en los cristales de la añoranza de par en par. Tomelloso es de esa clase de pueblos excepcionales. No pregunte nunca el peregrino las causas y las razones del por qué ocurren las cosas que ocurren en Tomelloso. Uno sabe que suceden debido a una imponderable grandeza de bien que es muy capaz de besarle en los labios a la exageración y a la generosidad de la sorpresa. El paisaje y el pueblo de Tomelloso son exageradamente generosos y sorprendentes. En La Mancha hay pueblos para no acordarse de ellos y pueblos para quedarse. Dice el poeta y novelista Julio Llamazares que el paisaje es memoria, sostiene las huellas del pasado y reconstruye los recuerdos. A Tomelloso hay que venir para venir. Y aunque se vaya después uno, ya se encargarán los hombres y mujeres de este pueblo abarcador y festivo que no decaiga jamás la permanencia y la ternura. En Tomelloso no se conciben las despedidas, o éstas inevitablemente no existen, no se dan. Lo que sí se da luego es la nostalgia. A quienes peregrinos del amor y de la palabra, buscadores insatisfechos del más aún todavía, mendigos sin duda de una cerilla de uvas y de besos, por dioserillos luminosos de la misericordia y de la indulgencia, rastreadores de la intemperie y el raso vivo del misterio, se nos regaló un tiempo habitar en Tomelloso durante 7 sueños, 7 vendimias, 7 fiestas de las letras, 70 veces 7 prodigios jubilosos de terqueza y esperanza, nos quedaremos para siempre, sin que el corazón de la memoria y el memorial del corazón se despidan definitivamente de Tomelloso, porque lo que queda es la nostalgia. Cuando queda la nostalgia,
permanece inevitablemente toda la historia del pueblo incrustada en las querencias del peregrino. Y cuando se nos pueblan... Gracias. Y cuando se nos pueblan los ojos de nostalgia, adivinamos el destino dibujado en las cuestas más últimas de la tarde, en las que, como nos avisa Juan de la Cruz, se nos examinará de amor. Hay pueblos que generan nostalgia y hay otros que permanecen olvidados en la niebla y en el revés de los espejos sin pena ni gloria. Tomelloso es de los primeros. Como si al remover las emociones del cartapacio de peregrino, un inconfundible olor a lías, a conversaciones que fermentan las semanas y las tardes, las fechas de los aniversarios, las bodas y los bautizos, los encuentros y las procesiones, nos cogiese las manos y acariciara los apellidos. La nostalgia de Tomelloso es una penetrante nostalgia sublimadora, como si la evidencia del enamoramiento y la caricia se nos pegase a la piel de la cara irremisiblemente, como el ciego aquel que nos tanteó un día con respeto cordial la desnuda verdad del nombre y de la confianza, y él nos concedió regalo exquisito, descubrir el resplandor. El resplandor por acá nos llega de la parsimonia y nos llega de la metáfora, de modo y manera, admirable y queridísima gente fraternal de Tomelloso, que los peregrinos no necesitan hato para venir o irse de Quintería, pues siempre hay en el fondo de la barja un mendrugo de sol para cuidar el hambre de amistad necesaria y un tonel de buen vino para ahuyentar la sombra y el duende de la incomunicación. Comunican mucho las metáforas en este pueblo siempre ofrecido y jamás desmemoriado. Los pueblos que desmemorian carecen de patena para la misa mayor. Pero aquí enterramos una mañana a Antonio López Torres y a Francisco García Pavón, y cabían entre los corporales de la parroquia de la Asunción todos los resplandecientes ocasos de vendimiar y el corazón anchísimo de todos los paisanos de Tomelloso. Y también enterramos una tarde a la joven Inmaculada Díaz Cano, que tenía las manos parecidas a las de la Virgen de las Viñas, y fue una tarde como esta, en una fiesta como esta, madrina de la palabra que florece al amparo virginal de las metáforas y de las golondrinas. Las golondrinas y las metáforas de este pueblo que persigna los recuerdos atraen vehementemente la añoranza y la querencia del peregrino. Peregrinemos, pues, por la memoria de nuestro pueblo, que es lugar ásperamente cariñoso por aquello de que en tierras de la Mancha no suele estar bien visto el parecer excesivamente delicados. Peregrinemos, que para eso y por eso se nos ha enderezado el esqueleto de la trascendencia, y porque peregrinar es ir rebuscando palabras que glorifiquen y que concedan paz. Toda fiesta es siempre una celebración de paz. El peregrino desease en esta fiesta diferente soltar bandadas de paz para que las casas todas del pueblo se convirtieran en palomas reconciliadoras esta tarde. La memoria suele traer consigo la transparencia y el vuelo de la reconciliación. La reconciliación es muy transparente porque vuela derecha hacia donde va. Hay pueblos ásperos y hay pueblos delicadísimos. Tomelloso es un pueblo delicadísimamente áspero, con la noble y suave aspereza
del cardo en flor, de los dulcísimos y vecinales cardos de bronce, cuya memoria el alma del peregrino añora. Mirad, como se dan por otros paisajes la morriña o la saudade, habría que patentar la denominación de origen de la añoranza de Tomelloso. La añoranza que se genera en Tomelloso suele ser tanto para quien se va como para quienes se quedan una añoranza muy disimuladora, pero todos sabemos de su presencia y de su eficacia. Se ha dicho que se canta lo que se pierde. Perdidos andaríamos después si no nos acordáramos de los largos crepúsculos que parece que no terminan nunca detrás de las casas alucinadas de la calle Santa Rita. Sin sosiego ni norte deambularíamos si se nos olvidase por los camaranchones de la memoria marchita y amarilla la gramática candeal de los altos y hermosos panes de la proximidad y las acariciantes palabras tomelloseras que arden, y los corrales, transcorrales, bodegas y jaraíces donde la luz, que es de todos y para todos, dispone bazares y alacenas para el regocijo y el sacramento de la vecindad. Porque un pueblo es siempre dulce y misericordioso. Un pueblo es siempre una ceremonia de elementalísima comprensión y caridad, pues él mismo, desde el revuelo de su esperanza, se sabe también memoria. O acá jamás se resfrían las oraciones, puesto que Tomelloso, una vez el peregrino ya lo dijo, tuvo que inventarse a sí mismo, graparse al redondel de la llanura y crecer a lo largo y a lo ancho de estas distancias, de otoños y vendimias, de temporales y cuaresmas, de pascuas y romerías, de veranos y acarreos, a base de hombres solemnísimos y tercos, como nos recuerda Eladio, los Quiralte, los Sánchez, los López Carretero vestidos con sus blusas, sus pañuelos, sus panas y abarcas bien calzadas, los Rebato, los Cábalos, los Cobo y los Cepeda, 1000 pequeños colonos trabajando en lo suyo, los Menora, Montera, Mantellina y Triguero, que a pesar de llegar a la noche agotados en las verás de arar suertes y plantar viñas, cantaban a sus novias cuando las pretendían. Como alza y sublima el paisaje del corazón de los peregrinos la memoria de un pueblo. Siempre que hacemos memoria de un pueblo, estamos oficiando un ejercicio de peregrinación. Peregrinar es regresar o adelantarse hasta el altar de la memoria, a ver si se nos regala aún lo desmedido de la gracia de tomar parte y arte en el brindis del pan y de la copa compartidos. Como quiera que Tomelloso es pueblo de personal mozo, de gente muy conjuntada y admirablemente avenida, al carecer suficientemente de memoria y de celebración, no tuvo más remedio que convertir un día el tiempo presente y el tiempo futuro en tiempo pasado. Sin la glorificación del tiempo pasado no hay tiempo presente, o si hace falta transubstanciar la historia se hace, que para eso estamos, ojalá que por mucho tiempo, sobre las planicies de la Mancha. Da lo mismo lo que da igual en Tomelloso, porque Tomelloso es más que capaz de variar la orientación de los varales, de la disidencia y de los meses, de los escapularios y las bendiciones, de los buenos días y el hasta que amañane, hermano, una mañana, ni corto ni perezoso. Tomelloso no es ni perezoso ni corto, por el tesón ese de no querer estar desarrimado de la tierra, del reguerío que las nubes mendigan, de los mármoles moscateles que espejan los crepúsculos,
de los recimos pronósticos que la consagración de la peonada guarda, de las sonoras pámpanas reverdecidas que proclaman la caricia de las manos, una mañana se inventó Tomelloso la entrañable y deliciosa memoria de Santa María de las Viñas, desde el instante y hora en que carecer de madre puede suponer y supone extraviarse entre la nada sin fiestas ni palabras. Entre las palabras y las fiestas está siempre la figura bien querente y reconditísima de la mujer. Y Tomelloso, que es pueblo con mucha capacidad de invención de la memoria, se inventó el santuario y la Virgen mismísima de las Viñas cuando cierta mañana comenzó a otear con el despropósito de la lejanía aturdidísima el redondel inacabable de las distancias, y olía el paisaje del aire a llamamiento de madre y a muchachas en flor para la fiesta de las letras. Las muchachas en flor de la fiesta de las letras de Tomelloso son como corporales racimos de hermosura, viñas torcaces y volanderas para la fiebre y el desconcierto de la admiración de los espejos, y para que haya en los barrios de Tomelloso una réplica en miniatura de Santa María, puesto que cómo íbamos a celebrar aquí poéticamente la nostalgia de los recuerdos si carecíamos de la donosura y el trajín de las mujeres. Las mujeres de Tomelloso son el san se acabó y el eterno principio. En el principio fue también la mujer, porque allí concibió en su vientre a la llanura para no carecer de estrellas y vencejos en su mandil. Y si ella no nos parte el pan y no nos protege el sueño, no hay ni Tomelloso que valga, pues la mancha es anchurosamente femenina y la poesía, toda poesía, a ella hay que dedicársela para que el verso y la rima no se nos queden huérfanos y sin remedio por los siglos. Las mujeres de Tomelloso son punto y aparte, o ellas remueven el fuego de la poesía para que no se descoloquen los pliegues de la llama y pueda el corazón de sus hombres llevar entre los majuelos y las cepas una rosa entusiasta y encendida, porque madre, naturalmente, no hay más que una, y un pueblo sin madre que no sople pájaros en la punta de los surcos de los dedos a los caminos, o no extienda sobre el hule de la mesa camilla la canción de la fiesta, ni coloque en fila como tinajas adolescentes las jarras de la jovialidad y la desmesura, no termina nunca de ser pueblo. Pero porque Tomelloso es muchísimo pueblo, y que lo desmientan los falsos peregrinos, he aquí que un buen día, muy de mañana, una de esas mañanas casi verticales y temblantes, en que se diría que viene de la tierra, del vuelo ligerísimo de la tierra, del apasionante y hermoso cansancio de la tierra, un aroma como designación cordial de las pedrizas, de la levedad estática de los bombos, del dibujo navegante de las casillas campestres derramadas, de la rectilínea página de las sementeras, de los renglones unánimes y literarios, de los hilos de las viñas, del imperioso y hondo reclamo de la tierra removida, de la tierra que el azadón o el arado nupciales estremecen, una de esas mañanas tan abiertas de Tomelloso, este pueblo se inventó la celebración de las letanías y le puso una salve de vendimiar a la memoria y a la nostalgia que esta tarde nos reúne a todos, poetas y peregrinos. Peregrinos, poetas y paisanos, estamos reunidos para celebrar un año más la memoria y los recuerdos de Tomelloso, porque recordar es volver a meter en el corazón, y nuestro corazón, si se le ciegan las raíces del ayer y del pasado mañana, no atina a dónde peregrinar. El peregrino anda, por eso, muy necesitado de ir llamando de puerta en puerta,
por las calles de la Cruz Verde, del Altillo, de la Alegría, de Amparo, Cirujeda, Don Gaiferos, Independencia, Libertad, Persiles, Pozo de la Nieve, etcétera, mendigando agüita de lluvia, para repartirla con deliciosa delectación o suplicando perdones y misericordia, puesto que Tomelloso es pueblo que sabe sonreír, y el sonreír es de gente libre. Y si no nos reímos alguna vez del santo y de la fiesta, ¿para qué la palabra? Toda palabra es siempre un emocionante peldaño para la convivencia y para la comunión. En Tomelloso se celebra todos los años la fiesta de las letras porque tiene este pueblo voluntad de convivir y de esperar. Y estas niñas mujeres que presiden la veneración y la alegría de esperar, presiden todo esto porque están ahí compañeros, mis cálidos amigos de Tomelloso, están ahí musicalmente altas y deleitosas, primicia y alborozo de la añoranza, para asegurarnos mañana la tempranería y el arrebato de la permanencia. Cuando pasen los años, serán memoria también, porque sin el recuerdo y la memoria podemos desviejar bien poco. Mientras cruce por la raya del horizonte de la mañana una mujer, habrá vida y voluntad de fiesta, o el pueblo se estremecerá de inquebrantable alegría. Las palabras, todas las palabras, tienen vocación de jarras de buen humor y de alegría para que no se nos rompan las manos a la hora de levantar las caricias y el encuentro. Si pronunciamos alguna vez palabras inconvenientes, que vengan las mujeres con su jabón de olor a lavarnos la menesterosidad de los labios. Pero a lo que íbamos. Hay pueblos y pueblos, como hay peregrinos y peregrinos. Los peregrinos de verdad, o sea, aquellos que llevan en su libro de horas los años, las semanas y los días, que vivieron de la comprensión y el milagro, del viático y el acompañamiento beneficioso que la literatura y el arte de un lugar como este contagian y propician, no pueden celebrar la fiesta de las letras sin acordarse del formidable patrimonio espiritual de un pueblo. Si Tomelloso puede celebrar con indefinible y exquisito orgullo esta fiesta de las letras, ello es debido a que Tomelloso es hoy por hoy un lugar de referencia indeclinable en la historia de la literatura española actual y de la pintura. De manera que podemos decir que pinta mucho y pinta bien Tomelloso. Todo ello merced y a causa de la memoria y de la nostalgia. Es muy nostálgico Tomelloso y es mucho Tomelloso. Es emocionantemente trabajador este singular y este enorme pueblo de Tomelloso, un caso único en estos redondeles y en esta persecución de la memoria por la que va tratando con terca voluntad de ensanchar la llanura, no sea que un día de estos nos quedemos todos tiesos bajo el cielo. En Tomelloso se disfruta y se paladea la imperiosa y profunda necesidad de la memoria. La memoria no es la virtud del pensamiento que vuelve los ojos atrás, sino de hacer presente el tiempo vivido y el tiempo por vivir. De la mano de la poesía tenemos, en opinión de Félix, la oportunidad de rescatar y disfrutar nuestra inocencia y tal vez nuestra santidad. Y los escritores serán los encargados de avivar en el pueblo el fuego de la memoria. En tiempos primitivos, nos recuerda Octavio Paz, la poesía servía para llorar y celebrar el mundo. El día en que hayamos exiliado definitivamente a los poetas, careceremos de pasado y de futuro, y el momento presente carecerá de sentido, porque sin memoria el ser humano no existe, ni sus fiestas, ni sus celebraciones, y esta es tarde de fiesta general y diferente en Tomelloso,
porque Tomelloso cuida y mima con harta reverencia a sus escritores y a sus artistas. En el momento y hora en que García Pavón escribe que desde que se acabaron los carros y las mulas, desde que labriegan las máquinas, aquellas llanuras se han quedado solas como plazas de toros en lunes, y los viñeros ya no echan un pito en las lindes en el desagüe del surco, García Pavón nos está echando a la emoción de la cara un puñado de memoria, un refrescante chorro de añoranza y unas ganas como imperiosas de continuar siendo fieles a este paisaje y a este paisanaje. Toda fiesta de las letras es siempre una fiesta de nostalgia creadora, y es Tomelloso muy creador y muy nostálgico. Y el peregrino quiere explicar esto sirviéndose de los escritores y de los poetas nacidos aquí. Los poetas y escritores nacidos aquí, cuando escriben y cantan, lo hacen porque están recordando. Los escritores y artistas de Tomelloso, cuando escriben o pintan sobre su pueblo, suelen quedarse muy calamocanos y muy trascendidos, desde el momento y hora en que se dijese que les da como un aire tanta ebriedad y tanto despropósito. Eladio Cabañero, por poner un ejemplo, dirá: no ahora, ahora no, antes, cuando la infancia, el cielo aquel pintado con tizas de colores, el sol que se empozaba tantos jueves para los largos temporales, aquellas calles largas con carros y viñeros, era aquel Tomelloso, era yo aquel de por entonces. Y Félix Grande, en un rincón de la calle Asia, murmura al lado del padre: ¿y qué no diera por mostrarle al viejo una almorzada de hierro sobre la mesa, para que sepa que aquel grano quedóseme en el alma y para que me mire haciendo memoria? O la novelística vernácula arraigada en el sustrato labrantío de Tomelloso, poblada de gañanes y meloneros, de simpatiquísimos policías locales, viñeros y muchachas que aparecen y desaparecen reflejadas en la cal crujiente de las casas, republicanos y mozas del partido, cuartillejos y tireleisones, semanas de lluvia y voces de ruidera, liberales, carreros y coloradas hermanas, de Paco García Pavón, arnero de la ironía, cachazudo y poético, escribidor irredento sobre el mal y sobre el bien, detenido aún todavía en el aire del Café Gijón, o viendo pasar tras los cristales de San Fernando a ese ser redondo y completo que es cada hombre de por acá, con sus dichas y sus desdichas, sus demasías, sus entierros, sus pedriscos y sus ganancias, el sinuoso y gráfico Paco Pavón, a quien el peregrino decía: ahí vas tú por el pueblo paso a paso, oteando las nubes, como va el aguador sin anguarina por la calle del charco, ensimismado en él, hijo del hombre, mendigando esperanza, ese pequeño báculo que aguanta nuestro pordioserío. El que pone en su boca una palabra es porque anhela amor. Y José López Martínez, que recuerda: todo queda ya lejos, el pueblo, la llanura, lo cierzo del invierno y aquellas tardes refulgentes de mayo, el olor de las mieses y el ruido de los carros, y el tiempo de vendimia y las fiestas del barrio, todo queda ya lejos, pero nunca he dejado de amarlo. O Dionisio Cañas, que desde Nueva York se expresa: más allá de los bares vacíos de Manhattan está la tierra antigua que a todos nos espera, verde y morada, silenciosa y nuestra. Ya recogen las uvas, primeras de septiembre, y así todos, entrañables amigos míos, gemelos de Tomelloso,
Así todos y cada uno de vuestros escritores y poetas, Juan Torres Hueso, Ángel López Martínez, Miguel Spón, Pablo Ramírez, Ignacio Castellanos, que mantienen enhiesto y vivo el surtidor emocionado de la memoria de Tomelloso, como si tal cosa, como si las amanecidas y los atardeceres fueran absolutamente de aquí. Decía al principio que hay pueblos y pueblos, y que hay fiestas y fiestas, como hay también peregrinos y peregrinos. Pues bien, el peregrino, al que este año habéis abierto los brazos, tenía que volver al pueblo, y tenía que volver a la fiesta. No sabe por qué tenía que volver, pero sí sabe que volvería. La memoria y la nostalgia de Tomelloso tienen dentro mucho tirón de cordialidad, y uno conoce de antemano lo que va a ocurrir, porque la primera vez que llegamos a Tomelloso, a la fiesta de las letras llegamos. Hace años el peregrino previó estos momentos. Hace años el peregrino no tuvo más remedio que escribir casi inevitablemente un emocionado poema de regreso a Tomelloso, porque lo sabía. Porque hay cosas que se saben. Mientras os doy a todos y a cada uno de vosotros las gracias por ser como sois, por ser lo que sois, permitidme ir terminando con aquel poema titulado precisamente Memoria de Tomelloso. Un día volveremos al país de las viñas, allá donde las tardes son igual que un espejo en el que la memoria se contempla su imagen y es resplandor de pronto el corazón temblante. Volveremos, y el día se tornará caudal como la luz precisa que adelanta el prodigio de las anunciaciones de sus propios milagros. El carro de las mieses, las cerillas de uvas, las ventanas abiertas al otoño y al campo, o Dios entrando en casa para cenar contigo. Un día volveremos al país de las viñas, al lugar donde Eladio Cabañero miraba pasar por Río Záncara sus versos y los trenes de la infancia, o los mostos de la alegría. Entonces nos temblarán de música la ebriedad de las manos. Un día volveremos a Tomelloso. El aire nos pondrá entre los labios la añoranza y el fruto de un asombro ardoroso, tan subido de grados, mientras, aquí, en Madrid, en las prisas finales de la conducta, lejos de la vendimia, lejos de la anchura infinita que en Tomelloso tiene la paz, el sol, el largo cordel de los paisajes desatados, estamos tristeando en el frío o buscando un poquito de amor que nos cobije. Aquí, donde ahora nadie nos pronuncia palabras musicales y antiguas como en La Mancha, dulces proverbios luminosos, los refranes rurales en los que Dios y el aza se confundían prietos de una querencia íntima, como un beso de lumbre que damos recordándonos hasta nosotros mismos. Se regresa el espíritu a Tomelloso. Iremos por la hermosa costumbre con que los surcos guían la inocencia, buscando la raíz y el estruendo del universo en llamas, la pureza extendida de las altas auroras, más que van los vencejos. Aquí donde ahora nadie te saluda diciendo buenos días, hermano, o usted quedó con Dios, ni habla con el trato patriarcal de un idioma de quintería, blando como el candeal sonoro de Solespones, hondo como la luz difícil de revinar, macizos vocablos transparentes, anchos como cinturas de tinajas voladas, nos quedamos alzando el pensamiento. Puestas las dos manos encima de los ojos, del alma frente al sol, para ver aún mejor los recuerdos de aquellas calles largas que nunca terminábamos de recorrer, los rojos ocasos tan traslúcidos de noviembre, o el quicio de la noche entreabierta en los portales, toda la anchura de la plaza,
por la que cruza el verso todavía de Eladio, el ganado de cabras de Félix Grande, o pinta Antoñito el misterio de las anunciaciones. De nuevo volveremos a Tomelloso un día, con la añoranza a cuestas como un costal de trigo, a besar muy despacio toda la luz y el aire, o a ver cómo las cosas están allí perfectas, tal un cuadro perenne de Antonio López Torres. Volveremos un día al país de las viñas, no a enterrar a los muertos, ni a decir oraciones sobre el sagrado luto de las tumbas amigas, sino a cantar en corro Padre Nuestros azules o cerciorar que alguien nos quiere todavía y no pudimos nunca lograr agradecérselo. Salías a la calle de la feria y hallabas paisanos que con lenta paciencia inacabable miraban a las nubes, se liaban un pito frente a la Alhambra, hacían lo que tienen que hacer Chullas, Pantojo, Pluma o Malaño, y ahora uno recuerda cuánto se quedó en Tomelloso. Un día volveremos al país de las viñas, admirados de tanto corazón derramado. Volveremos, las manos repletas de apellidos y nombres, que se besan y se dicen despacio, con la querencia hecha resplandor y esperanza. Volveremos lo mismo que van los peregrinos por el borde del día celebrando la tarde o persignando el rito de las celebraciones. Vaya con Dios, hermano, buenas tardes, buen hombre. Todo está como entonces, lo dejamos tan quieto. Amigos y paisanos de Tomelloso, vamos a dejarlo aquí. Fuera, en el recinto de la feria, nos aguarda y espera la última noche de fiestas, porque pasado mañana van a hacerse despiadadamente normales las manecillas del reloj. Pero ahora, la reina y sus damas, las autoridades del concejo y los mandamases del Común de la Mancha, seguro que ya andan muy deseosos de un buen vino cencibel y unos cuantos pases felices de baile. Por lo que a mí respecta, no sé si habré cumplido bien con el menester u oficio de mantener esta hermosísima ceremonia de la fiesta de las letras de Tomelloso. Lo que sí puedo asegurar a todos es que mantendré siempre viva la memoria de este pueblo excepcional. A la paz de Dios y muy buenas noches, hermanos.